Hola a todos, en este video voy a resolver el siguiente circuito que se muestra en la figura, en esta imagen, el cual es un circuito RLC de segundo orden. Entonces, el problema nos dice que el interruptor se mueve instantáneamente de la posición A a la posición B en el tiempo igual a 0 y nos piden encontrar el voltaje en el dominio del tiempo en el capacitor. Entonces, ok, primero que nada vamos a hacer el análisis en el tiempo antes de que ocurra esta conmutación, en el tiempo antes de 0, antes de que ocurra este cambio. ¿Ok? Y para ello, antes de que se cierre el interruptor, pues haciendo este análisis, vamos a tener que la resistencia de 10 ohms pues está como un circuito abierto, ¿ok? Entonces pues la vamos a quitar, esta resistencia de 10 ohms. Recordando que el inductor en corriente directa se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto en corriente directa, ¿ok? Entonces nos quedaría el diagrama de la siguiente forma, así, de esta manera. Entonces, para el tiempo antes de que ocurra este cambio, antes de que se cambie de posición el interruptor, así nos quedaría el inductor como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. Por lo tanto, esto es para encontrar las condiciones iniciales, la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor. Pues aquí por análisis de circuitos sabemos que cuando tenemos un circuito abierto o unas terminales, pues la corriente es de cero, no pasa corriente por ahí, porque es un circuito abierto aquí. Sin embargo, sí existe un voltaje, ¿ok? Entonces vamos a tener que la corriente que pasa por el inductor como condición inicial va a ser igual a cero, y para el voltaje en el capacitor como condición inicial, pues tenemos una simple ley de Ohm, la cual el voltaje va a ser, como están en paralelo estas terminales con la resistencia de 4 ohms, pues encontramos el voltaje en la resistencia de 4 ohms y con ello podemos conocer el voltaje tanto en la resistencia como en las terminales para determinar el voltaje en el capacitor como condición inicial, por lo cual va a ser los 5 amperes que circulan por la resistencia, el valor de la resistencia en ohms, 5 por 4 nos da 20 volts. Ese va a ser el voltaje en el capacitor como condición inicial. Después de ello vamos a hacer el análisis después de que ocurre ese cambio, esa conmutación, es decir, cuando el interruptor cambia de posición de la posición A a la posición B para el tiempo mayor después que 0. Entonces, cuando ocurre este cambio, nos va a quedar de la siguiente manera. El condensador se va a empezar a cargar y ahora sí vamos a hacer el análisis en el dominio de Laplace. Pasando el dominio de Laplace, vamos a tener que este inductor, 0.25 henrios, recordando, para pasar al dominio de Laplace es S por el valor de inductancia, 0.25 S, y el capacitor en el dominio de Laplace, su valor de capacitancia, entonces va a ser 1 sobre S por su valor de capacitancia. Entonces el 0.04 faradios lo subimos, pues su recíproco, 1 sobre 0.04, nos da 25 en el numerador sobre S. De esta forma representaríamos al capacitor y al inductor en el dominio del Laplace.
Además, las condiciones iniciales. Como la corriente que pasaba por el inductor para las condiciones iniciales fue de 0, por lo tanto no va a tener una... Pues no tiene condiciones iniciales. ¿Okay? Entonces, lo que se va a terminar aquí, vamos a colocar con la condición inicial una fuente de voltaje en serie con el capacitor, y para ello usamos esta siguiente expresión. Usando el voltaje en el capacitor en las condiciones iniciales sobre S, donde el voltaje en el capacitor para la condición inicial es de 20 volts sobre S. Con esto va a ser una fuente de voltaje en serie con el capacitor. Y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí esta fuente de voltaje en serie con el capacitor con un valor de 20 sobre S. Aquí tenemos todo el circuito ya en el dominio de Laplace, el cual, como nos piden determinar el voltaje en el dominio del tiempo, eso va a ser después, ahorita estamos haciendo el análisis en el dominio de Laplace, en el capacitor. Entonces, para conocer el voltaje en el capacitor, va a ser el voltaje en estas dos terminales. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta el voltaje en este capacitor como su voltaje de la condición inicial. ¿Ok? Estos dos puntos va a ser el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo. Y para ello, como tenemos un circuito serie, podemos determinar la corriente. ¿Ok? La corriente que suministra esta fuente de voltaje, la cual la denoté en el sentido contrario a las manecillas del reloj, con un valor, bueno, con una nomenclatura de I mayúscula, porque estamos en el dominio de Laplace, de S. ¿Okay? Entonces, vamos a tener entonces que el voltaje en las terminales, que va a ser el voltaje en el capacitor, va a ser igual a 20 sobre S, el valor de la fuente, menos, ya que como la corriente va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, nos va a quedar este signo negativo, ¿ok? Menos 25 sobre S por la corriente I sobre S, ¿no? Que pasa por el capacitor. Esto pues podemos hacer una pequeña ley de voltajes de Kirchhoff, la cual si hacemos una trayectoria cerrada en estos términos, pues tenemos que menos BDS, que pasa al otro lado sumando, pues va a ser igual a la corriente va en sentido opuesto, menos 25 sobre S por IDS, más 20 sobre S. ¿Ok? Aquí está la siguiente expresión. Después de eso, pues vamos a determinar el valor de la corriente para con ello sustituir ese valor de corriente en esta ecuación y poder conocer el voltaje en las terminales que vendría siendo el voltaje en el capacitor. Entonces vamos a tener que 20 sobre S, el valor de la fuente, va a ser igual a 25 sobre S por IDS más 0.25 S por IDS más 10 por IDS. Y pues todo esto lo factorizamos y pues tenemos como término común IDS que multiplica todo esto, ya que es un circuito serie. Entonces despejamos a IDS, pasamos dividiendo esta parte de la ecuación y nos queda de esta siguiente manera. Multiplicamos por S estos términos del denominador y nos va a quedar aquí, pues esta S con esta S se va a factorizar y nos queda 25 constante. Después
s por 0.25s, 0.25s cuadrada y 10s. Aquí así nos quedaría la ecuación. Después de eso, podemos simplificarla aún más. Vamos a multiplicar por 4 el numerador y el denominador, ¿ok? Para que esta parte nos quede como s cuadrada. 0.25 por 4 nos queda 1, pues s cuadrada. 10s por 4, 40s, 25 por 4, 100, 20 por 4, 80. Ese es el valor de la corriente. Ahora basta con sustituirla en esta ecuación. Así nos quedaría. Entonces, resolviendo esta resta, vamos a tener, este es nuestro común denominador, aquí lo tenemos, nuestro denominador. Y pues resolviendo esta resta, este común denominador entre s, nos va a quedar esta parte del denominador por 20, y pues aquí está, ¿no? Este es 20 por toda esta parte de aquí. Luego, esta parte del denominador entre esta, pues nos queda un 1. Y por 25 por 80 nos queda menos 2000. Seguimos, realizamos este producto y nos queda de la siguiente manera. Entonces podemos apreciar que este 2000 sumando se va a ir con este 2000 que está restando y nos va a quedar de la siguiente manera, la cual todavía la podemos simplificar aún más dividiendo sobre s tanto el numerador como el denominador. Finalmente tendríamos este valor, esta ecuación. Entonces ahora se van a aplicar las fracciones parciales para posteriormente utilizar la transformada inversa de Laplace y conocer el valor del voltaje en el capacitor ahora en el dominio del tiempo como lo pide el problema. Entonces tenemos esta parte, este denominador, ya sea factorizando o aplicando la fórmula general, lo podemos descomponer en estas dos partes y pues posteriormente usando fracciones parciales usamos la constante a, la constante b. ¿Okay? Entonces multiplicamos cruzado e igualamos con el numerador. Y ahora vamos a tomar las s, que vendría siendo a. Tenemos una s en a, otra s en b y 20s que esté igualado con el numerador. ¿Okay? Y nos queda esta primera ecuación. Y de constantes tenemos 37.32 veces a más 2.679b y esto es igual a 800. Resolvemos este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Nos dice que a es igual a 21.547 y b menos 1.547. Entonces lo sustituimos estos valores de a y b en esta parte y realizando la transformada inversa de Laplace sacamos esos valores de constante para poder realizar la transformada inversa de Laplace. Nos quedaría 1 sobre s más 2.679, 1 sobre s más 37.32. Entonces, recordando usando las tablas de transformadas de Laplace,
pues tenemos que cuando tenemos esta forma en el dominio de Laplace, para pasarla al dominio del tiempo, es E a la menos A por T. ¿Ok? Donde esta parte sería la A, por así decirlo, por la tabla de transformadas de Laplace. Entonces nos quedaría E a la menos 2.679 por T y este valor de constante menos el valor de constante de aquí, E a la menos A por T. A vendría siendo 37.32 por T. Y este sería el valor del voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo. Para valores mayores que 0. Gracias por su atención.